Instituto Veracruzano de la Cultura, Silvia Alejandre Prado, y el subdirector de Desarrollo Cultural Regional, el maestro Óscar Hernández. Cedo el uso de la voz. Gracias, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio, en un evento ya presencial, que es el 25 aniversario del Festival Afrocaribeño, y a todos quienes nos escuchan a través de plataformas digitales. Estamos muy contentos celebrando esta fiesta de la reflexión, del contento y de los logros en torno a los derechos culturales colectivos de la población afromexicana. Y pues vamos a dar inicio hoy a este festival. Bueno, empezamos ayer bailando con Mono Blanco aquí en el Centro Cultural Atarazanos, con una exposición gráfica Cimarrón, un programa muy nutrido, un foro académico, foro artístico, talleres, exposiciones en 3 sedes, Veracruz, Boca del Río, Yanga y Tamiagua. Y trae porra, Tamiagua. Y bueno, pues agradecer, compartir esta alegría de estar nuevamente aquí con ustedes. Qué mejor manera de reencontrarnos que en un festival afrocaribeño. Agradecer la presencia de la doctora María Elisa Velázquez y de todas y todos los investigadores del INAH que siempre nos acompañan, que son parte de este festival, no de ahora, sino desde siempre, desde que se funda, y de Radio Televisión de Veracruz, que siempre nos acompaña también, y de los compañeros y amigos que están aquí y han compartido con nosotros muchas ocasiones, de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Reconocer el trabajo también de mis compañeros del IBEC, de todas y todos los compañeros, especialmente hoy de la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional, a cargo de mi compañero Óscar Hernández Beltrán, a quien saludo con cariño, quien es fundador de este instituto y tiene pues también no 25 años haciendo el festival, pero casi. Entonces, bueno, Mario, Rafael, todo el equipo de la subdirección. Voy a ceder la palabra al maestro Óscar. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenos días. Cuando empezamos a platicar de que este festival fuera una fiesta para celebrar los procesos, los avances conseguidos en materia de reconocimiento de las comunidades y los pueblos afrodescendientes mexicanos o afromexicanos. Y nosotros estábamos muy centrados en el tema y desde luego apelamos inmediatamente al grupo de trabajo de la doctora María Elisa, porque tenemos muy claro que son ellos quienes han venido acompañando desde la reflexión, desde la teoría, desde el análisis, desde la juntada de datos, ¿no? este proceso tan relevante. Con toda franqueza les digo que en nuestra imaginación no estaba empezar este coloquio con el tema de los 25 años del festival. Y fue precisamente la maestra María Elisa quien nos dijo, no, es que tenemos que hablar de eso, tenemos que empezar hablando de eso, de las 25 ediciones del festival. No son 25 años, ha habido un par de años en el que por diversas razones no hubo festival, pero sí es la edición número 25. Y como aquí estamos muy dados a celebrar los cuartos de siglos y los medios siglos y los siglos completos, pues era otra celebración que hoy cobra cuerpo en esta conferencia magistral de la maestra y la moderación de nuestro querido amigo Álvaro Alcántara, ex compañero del IBEC, entre su muy diversa trayectoria como académico y como funcionario público. Les agradecemos a ambos profundamente este acto de reflexión, que es algo que creo que vale la pena, desde luego que sí, contextualizar qué ha sido este festival en materia de pensamiento, de reflexión en torno a la población afromexicana. Y sí quisiera ser, digamos, muy preciso en nuestro agradecimiento, porque sin estas reflexiones las instituciones a veces damos tumbos. Siempre damos tumbos, pero damos menos cuando hay reflexión. Muchas gracias, doctora, muchas gracias
doctor, y les agradecemos profundamente a todos su asistencia. Empecemos, por favor. Muchas gracias. ¿Se quiere sentar un segundito? Sí. Mientras tú y yo ya me paro. Lo apagaste y no le encuentro el botón. Sí, sí. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Estoy buscando mi papelito. Como dice ese pregón que popularizó Moscovita, el afro ha llegado, la flota está contenta, el buen veracruzano de nada se lamenta. Así que estamos muy contentas y contentos por estar de nuevo en vivo y a todo color. En el afro. Ya Óscar se adelantó a lo que yo quería decir. Como muchos de ustedes saben, tengo el honor y privilegio de trabajar en el Centro de INA Veracruz desde hace algunos años, pero también me siento doblemente en casa porque me siento parte de la flota del IBEC. Así que desde ese cariño recibimos a mi compañera también en el INA, a María Elisa, y de nuevo, qué bueno que estás aquí y qué bueno que están aquí. Le he pedido también a María Elisa una pequeña licencia. No sé quién, seguramente la fortuna, me dio la oportunidad de tener el micrófono ahora. Y ya saben que como en el póker, si te dan la mano la tomas, ¿no? Entonces, hay que aprovecharla. Y yo quería compartirles lo siguiente. A propósito de lo que uno va entendiendo cuando le caen los años encima, reuniones se convierten en celebraciones también de la... A propósito de los 25 años. Brody, pon orden aquí, Brody, por favor. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los fidelistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas, los pesimistas. Pasan las pestes, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores y tiempos mejores, quedan los artistas. Y yo les quiero pedir a todos que les demos un fuerte aplauso a las y los compañeros del IBEC, a los artistas que han hecho posible estos 25 años del Festival Afrocaribeño. Y con ello queremos recordar a Pedrito, a Néstor, a César y a toda la flota que ha hecho al IBEC grande, porque como dice este poema de Enrique Pinti, argentino, todo pasa, pero al final siempre se quedan los artistas y la gente que hace y que ha hecho y que seguirá haciendo este festival. Algunos pasamos, pero hay gente que siempre ha estado aquí y que se queda. Así que muchas gracias y te agradezco, María Elisa, la licencia. Pero para mí era importante hacer este reconocimiento a mis compañeros y compañeras del IBEC. Quisiera arrancar solo para decir esto y darle el paso a la conferencia de María Elisa, algo que escribió y que me gusta y que quisiera recordar a propósito que entra el negro pulido con su camisa guarapeteada y su jarana en mano. Dice María Elisa Velázquez: 3 obstáculos historiográficos parecen haber impedido el análisis de la participación femenina de origen africano: su condición de género, su situación racial y las ideologías del siglo XVIII que fueron determinantes para la elaboración de un discurso sobre la conformación cultural de México. Los dos primeros están vinculados a una visión de la historia en la que se excluyó el estudio de la participación de las mujeres y la de otros grupos sociales, perspectiva que desde hace ya varias décadas
ha sido refutada ante la importancia que las investigaciones de las minorías y con perspectiva de género han adquirido. El tercer obstáculo, ligado a los dos primeros, tiene sus antecedentes en los intereses historiográficos del siglo XVIII, preocupados en enaltecer el pasado prehispánico y en reafirmar la presencia hispánica, cuyas principales tesis fueron desarrolladas a lo largo del siglo XIX y retomadas con énfasis por la ideología posterior a la Revolución Mexicana. Dicha ideología basó sus criterios en la caracterización del mestizaje como premisa fundamental de la nacionalidad mexicana como proyecto político, negando y olvidando la presencia de otros grupos culturales. Y más adelante, o en otro momento, dice lo siguiente: durante la época colonial, para justificar el dominio de una cultura sobre otra, se marcaron diferencias entre conquistadores y conquistados, cristianos e infieles o nobles y plebeyos. Sin embargo, la determinación de la jerarquía social estuvo compuesta por otros elementos como la posición económica, los oficios y el reconocimiento social, frecuentemente expresados con el término de calidad. Yo quería iniciar con estas palabras que son sin duda una de las reflexiones más interesantes y provocadoras de María Elisa, porque nos ha llevado pues a revisar mucha de la mitología, ¿verdad? Que hay desde el discurso identitario de la nacionalidad mexicana, pero también sobre una lucha permanente que del lado de los estudios sobre la herencia africana hay que hacer para también combatir los estereotipos. Así que para mí es un enorme gusto presentarles a la doctora María Elisa Velázquez, investigadora del INAH, y adelante, por favor, María Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Me voy a parar porque estoy más cómoda si pongo mi papelito acá. Muchísimas gracias a Álvaro por esta presentación. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo al IBEC, a los organizadores del Festival Afrocaribeño desde hace ya tantos años, a su directora, Silvia Alejandre Prado, y a todo el equipo del IBEC, a Óscar Hernández Beltrán, a todos los compañeros, a Mario Constantino, que pues desde hace mucho tiempo forman parte de este gran equipo y que han hecho tanto por visibilizar la participación de las poblaciones afrodescendientes en nuestro país. También quiero hacer énfasis en que en los últimos años hemos estado trabajando más estrechamente con el IBEC, no solo en el afrocaribeño, sino a través de la subdirección de Guadalupe Barrientos, haciendo talleres, llevando el tema afro a otros espacios, a Tamiagua, donde por primera vez el afrocaribeño va a estar presente, y esto ha sido pues muy benéfico y ha ayudado a que no solo el afrocaribeño se vuelva 2 o 3 días de celebración, sino que sea una tarea de mucho más largo plazo y atendiendo a las comunidades que tanta falta les hace conocer y trabajar estos temas. Bueno, también quería agradecer pues al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ha trabajado también siempre acompañando al Festival Afrocaribeño, y pues también ahora a nuestras senadoras afromexicanas, en particular a la senadora Celeste Sánchez, que también nos apoyó para que esto pudiera llevarse a cabo. Desde hace 25 años comenzó, como decía Óscar, quizá un poquito menos, un poquito más, el primer Festival Afrocaribeño de Veracruz. Como quizá algunos de nosotros, los más experimentados, sabemos, porque estábamos aquí. Aunque 20 años no es nada, han pasado, tampoco 25, han pasado muchas cosas que me gustaría recordar y compartir.
Y al mismo tiempo, esta plática pretende servir para reflexionar y hacer un balance muy general sobre las investigaciones y los estudios sobre las poblaciones africanas y afrodescendientes en México, sobre todo un poco ahondar en los conceptos y las metodologías que se han desarrollado y también señalar de manera muy general algunos logros jurídicos y retos y pendientes que todavía tenemos. El primer festival afrocaribeño se inauguró un mes de junio. Hacía muchísimo calor, más que ahorita, no me dejarán mentir, y el puerto estaba lleno de grupos de cimeros, danzoneros, jarochos, salseros, que no solo se paseaban por el jardín y los pasillos del IBEC, sino que llenaban la parroquia y las calles del centro. Además de mexicanos, había grupos de Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Colombia y otros países. La frase «Veracruz también es el Caribe» invitaba a sumar a Veracruz en torno a una cultura que había heredado historias y expresiones culturales similares, pero sobre todo a considerar la herencia e importancia de las poblaciones africanas y afrodescendientes como parte de lo que se ha considerado el Circuncaribe. Interesante porque empezaba el afrocaribeño queriendo sumar a Veracruz a esta herencia afro, pero lo que hizo también es empezar a reflexionar, aunque se había hecho por supuesto años antes, en la importancia de las poblaciones afros en todo México. La mesa académica estaba organizada por el programa Nuestra Tercera Raíz, coordinado por la doctora Luz María Martínez Montiel. El director de Culturas Populares era del VAL, y coordinaba todo esto Araceli Reynoso, que lástima que ya no la hemos visto, no trabaja con nosotros, era una mujer con una capacidad tenaz de organización. Participé por invitación de la doctora Martínez Montiel, quien era mi maestra en la Maestría de Historia de México de la UNAM, y me pidió que hablara sobre mi proyecto de investigación que trataba de las mujeres de origen africano en la Nueva España. Son 25 años. Impulsar este proyecto no fue nada fácil en aquella época. La mayoría de mis maestros en la UNAM me miraban con asombro e incredulidad. Me decían que no encontraría mujeres de origen africano en los documentos virreinales, menos esclavizadas, y que además no habían tenido gran importancia en nuestra historia. Yo acepté participar en el festival por insistencia de la doctora Martínez Montiel, pero estaba muy asustada. Era joven, como algunos de ustedes, no veo muchos, pero no. Y tendría que estar en un encuentro con personas con una larga trayectoria, como la gran antropóloga Nina Friedman, que era una de las pioneras y especialistas de los estudios afrocolombianos, quien entre otras cosas había fundado la revista América Negra, que fue una publicación esencial para los estudios afrolatinoamericanos. También estaba Javier Laviña, historiador catalán, conocedor de Cuba, del comercio de esclavizados y de los cimarrones, así como Quince Duncan, escritor de Costa Rica, luchador incansable de los derechos de los afrodescendientes, y por supuesto, don Gonzalo Aguirre Beltrán, ofreciendo una conferencia magistral. Me acuerdo que platicando con Quince Duncan y contándole mi proyecto, me decía, sí, es muy interesante esto de estudiar a las mujeres en el pasado, pero ¿para qué va a servir hoy? Está muy bien encontrarlas, localizarlas, pero ¿para qué va a servir hoy? Y eso siempre me quedó en la cabeza. Además del reto que significaba estar y compartir espacios con estas personas, dejaba por primera vez a mi hijo Tumani, que iba a cumplir 4 años con sus abuelos, y pues cosa que era difícil en esa época y ahora también, había que arreglar quién se quedaba con él, etcétera. A pesar de que me interesaba mucho el tema, nunca pensé que lograría dedicar toda mi vida al estudio de las poblaciones afromexicanas y que me esperaba un largo camino, no solo académico, sino personal, alrededor de esta historia. El Festival Afrocaribeño se pensó, observándolo 25 años después, desde una visión de conjunto.
no solo era importante el espectáculo, sino la convivencia y el intercambio entre grupos culturales, artísticos y académicos. Pero de manera especial, la reflexión de historiadores y antropólogos. Varias mesas, incluso simultáneas. En ese momento hay que acordarnos que había muchos recursos y al festival se le habían dado enormes recursos. Y la mayoría de estas mesas tenían perspectivas históricas. En ese entonces se hablaba de esclavos, muy poco de esclavas y menos de niños y niñas. Gran parte de las ponencias se centraban en el descubrimiento de personas esclavizadas en haciendas, ranchos, estancias, villas, obrajes, puertos o ciudades. Aunque todavía eran muy escasos, había ponencias, algunas sobre Guanajuato, sobre Veracruz, por supuesto, sobre Oaxaca, la Ciudad de México, que planteaban en ese entonces preguntas básicas. Había esclavos, por ejemplo, decían, no, sí, registré esclavos en Guanajuato. Hablábamos de cuánto habían costado, hablábamos de dónde venían, quién los compraba, entre otras preguntas muy generales. También se impartieron conferencias con perspectivas antropológicas, bajo la visión casi siempre de identificar herencias africanas en poblaciones y grupos complejos y formados por culturas indígenas, africanas y españolas, con toda la heterogeneidad que esto implicaba. Después de 25 años se impone una visión retrospectiva, no solo del festival, que ha logrado tener estas emisiones, sino también de los avances, sobre todo en los estudios de las investigaciones históricas y antropológicas, donde yo me desempeño, pero también como un tema que se ha difundido y que ha incidido en ámbitos jurídicos y sociales. Voy a resumir este balance, primero porque mis compañeros en la mesa que sigue van a hacer un desglose más pormenorizado. Entonces, más bien voy a hacer un análisis general de los temas, de las metodologías y de los conceptos que creo han cambiado. 1. De contar y describir la compra y venta del comercio de personas esclavizadas del continente africano, que caracterizó a los primeros estudios históricos en México, o por lo menos los trabajos que se presentan en los años de los 90, hemos pasado a tratar de entender las diversas experiencias que estas miles de personas vivieron y las formas que utilizaron para conseguir la libertad y mejores condiciones de vida. Especialmente se han documentado las posibilidades de obtener la libertad y las aportaciones económicas en oficios y en múltiples actividades. Sin embargo, nos hacen falta investigaciones sobre las complejas relaciones que se llevaron a cabo entre poblaciones indígenas, africanas y españolas en distintos espacios de socialización, puertos, haciendas, ciudades, centros mineros, ranchos, etc. 2. Aunque se sigue repitiendo el término nuestra tercera raíz, hemos avanzado en la reconsideración de los lugares que ocuparon y ocupan actualmente las y los africanos y afrodescendientes en la formación de nuestro pasado y presente. Sabemos que las y los afrodescendientes ocuparon demográficamente muchas veces el segundo lugar, pero incluso el primero, en regiones como la Costa Chica, en regiones como el mismo Veracruz, pero también en otras regiones del centro y norte del país. En este sentido, también hemos sido críticas ante un término que se sigue refiriendo a las raíces en niveles y no a un amplio abanico del follaje que difícilmente puede entenderse solo a partir de 3 grupos, como si además estos fueran homogéneos. Claro que entendemos la intención de este concepto de la tercera raíz, que además fue creado por el gran antropólogo Bonfil Batalla y después asumido en un programa que tuvo una trayectoria muy importante, pero hemos avanzado en la crítica de este término y tenemos ya nuevas formas de entenderlo que, por ejemplo, en este festival se observan. 3.
Han crecido las investigaciones históricas regionales, lo que nos ha posibilitado comprender que la esclavitud no se vivió de igual manera en una hacienda cañera, en un obraje, en un puerto o en una mina, en una ciudad o en un gremio o en un convento. Hemos comenzado a comprender que la esclavitud, en cualquiera de sus variantes, implicó, como lo diría Paul Lovejoy, la sujeción y el sometimiento, y que en este sentido no es posible hablar de esclavitudes buenas o malas, mejores o peores, pero sí de distintas experiencias y posibilidades de entablar relaciones o vínculos más cercanos, de libertad de movilidad y de acceso al conocimiento y a las instituciones, lo que en muchos casos posibilitó demandar y litigar. Ayer Alfredo Delgado nos daba una extraordinaria ponencia de la capacidad de los cimarrones cercanos a las haciendas de Córdoba, no solo de huir y hacer este palenque, sino también de negociar con grupos de poder y también de tener una agencia, ¿no? Entonces nos mostró esta diversidad de actividades y de agencias que tuvieron los afrodescendientes. 4. De solo estudiar a los esclavos negros, hemos considerado a las mujeres y a las niñas y niños. Decía que hace 25 años, pues hablar de esclavizadas era como que, pues que esta señora, quién sabe, se siente que está en Puerto Rico. Era un tema completamente vetado. Hemos documentado sus experiencias en el trabajo y en los cuidados que desarrollaron criando niños o atendiendo a personas enfermas o de edad adulta. Temas también que hace unas décadas eran despreciados, o sea, ¿para qué vamos a hablar de las mujeres que cuidan a los niños o cuidan a los enfermos o transmiten conocimientos o les dan la crianza a los hijos? O se encargan de hacer la comida. Eso hemos documentado que esto es de gran importancia para la reproducción cultural de las sociedades. También en este sentido se han realizado trabajos sobre la hechicería, la blasfemia o la bigamia, hechos que la Inquisición persiguió y de los cuales fueron acusados un número significativo de mujeres de origen africano. No obstante, nos hacen falta investigaciones que sigan trabajando temas de género y de niñez, no solo a partir de las fuentes inquisitoriales, que suelen ser documentos vastos en descripciones e información personal, pero muy dependientes de un contexto de acusación. También nos hacen falta trabajos sobre la vida cotidiana de los esclavizados y los libres de origen africano en regiones poco estudiadas como Zacatecas, Tabasco, Morelos, Michoacán, Campeche, Jalisco, entre otros muchos. Por ejemplo, hemos trabajado las devociones de santos y santas africanas en la Nueva España y con ello también espacios de socialización como las cofradías. También se han trabajado las milicias, los obrajes y la participación de los afrodescendientes en los gremios. Además de Juan Correa, el gran pintor barroco de finales del siglo XVII, se ha documentado la presencia de otros mulatos en la pintura y en los oficios. Y también en la arquitectura o en el canto, como la hermosa historia de Luis Barreto, a quien descubrió Alfredo Nava, y cuya historia es digna de una serie de Netflix. Un cantor en la Catedral Metropolitana que canta de una manera tan hermosa y es tan apreciado que es valuado en 1,500 pesos de oro. Y este hombre, además de ser muy consentido por las autoridades eclesiásticas, le daban de comer, le daban ropaje, lo atendían mucho, siempre buscó la libertad y la consiguió gracias al préstamo de otro sacerdote español. Entonces, todas estas redes complejas y difíciles de entender que forman parte de este pasado. También, no obstante estos avances, hacen falta estudios de comerciantes, rancheros o hacendados de origen africano. Hemos insistido en comprender que la sociedad de castas en la sociedad virreinal
no se caracterizó, como lo señaló Aguirre Beltrán, en una sociedad sin movilidad social y económica, sino en eso no quiere decir que no fuera una sociedad de prejuicios, de estereotipos, de discriminación, con grandes, inmensas desigualdades económicas y sociales, pero no necesariamente racista. Entender las características de la sociedad virreinal nos ayuda mucho a entender el México contemporáneo y el papel de los afrodescendientes. Si solo hacemos lecturas simples, que de alguna manera, repitiendo muchas veces las ideas, por ejemplo, de Aguirre Beltrán, y con esto no pretendo, por supuesto, criticarlo, pero sí decir que ha habido nuevas formas de interpretar estas realidades, con grandes historiadores como Pilar Gonzalvo, como Antonio Rubial, como Enrique Florescano, como García de León, como Alfredo Delgado, como Álvaro Alcántara, que han mostrado esta diversidad y esta complejidad virreinal. 5. Además de considerar la llegada de personas esclavizadas por el comercio transatlántico, hemos destacado el papel que desempeñó el tráfico por el Pacífico, por el Caribe y por Centroamérica. Se ha hecho especial énfasis, por ejemplo, en el reciente libro coordinado por Rafael Castañeda, que está aquí con nosotros, y Juan Carlos Ruiz, en el comercio interno de la Nueva España. De esclavizados criollos. Siempre nos quedamos en la idea de que llegaban esclavizados de África y de otras regiones como el Caribe, pero poco habíamos reflexionado en que nacían esclavizados criollos y tenían un comercio interno. También se han realizado y están por darse a conocer investigaciones sobre el contrabando de esclavizados, lo que nos ampliaría la perspectiva del número que supuestamente arribó de manera lícita. 6. Tú me vas avisando, Álvaro, ¿cómo voy? La participación de los y las africanos y afrodescendientes en movilizaciones sociales como motines o sublevaciones y también como cimarrones también se ha trabajado. En este tema considero que se ha avanzado en los últimos 25 años en este paso de idealizar o estigmatizar la resistencia o el cimarronaje y recientemente con los trabajos como el de Alfredo Delgado se han realizado nuevas lecturas que han complejizado la visión de los huidos o de los cimarrones, no solo como rebeldes y líderes, sino también como negociadores y hombres de su tiempo. Sobre todo ahora que está de moda hacer historias de buenos y malos. 7. Se han ampliado las metodologías y hemos sido más acuciosos en las categorías de análisis. Además de fuentes demográficas, notariales, judiciales, parroquiales o de comercio, hemos incursionado en las crónicas, en la literatura y en las imágenes. Ello ha posibilitado que nos acerquemos, por ejemplo, a los siglos XIX y XX, en donde encontramos escasas fuentes para conocer las experiencias y las trayectorias de las y los afrodescendientes que ya formaban parte del México independiente y en la construcción del nuevo Estado-Nación. De hablar de los negros, mulatos o pardos, como en la época virreinal, o de la esclavonía, o de otros términos que ahora nos parecen peyorativos y también eran en su época, ya nos referimos a estas personas como de origen africano y de esclavizados o haciendo honor al lugar de donde fueron secuestrados y recuperando una memoria que ha sido difícil de recordar y asumir. En esto quiero insistir. No se trata de corrección política, que ahora decimos afromexicanos por una corrección política o porque así nos los impusieron las leyes, cosas que muchas veces escuchamos. Se trata de recuperar los avances de los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes que ellos mismos han logrado, así como de ampliar la visión de la historia y de la antropología sin el reduccionismo que en ocasiones se reproduce. Por supuesto que es importante recuperar los términos de los contextos históricos y también de los contextos regionales contemporáneos, pero también comprenderlos y no reproducirlos como si desde el análisis interpretáramos de la misma manera.
Y creo que eso es complicado, pero que también son avances significativos en la forma de nombrarnos y de nombrar a los demás. Las palabras negros, mulatos, pardos, morenos, pues no es que siempre fueran ofensivas o que siguen siendo ofensivas, pero sirvieron para negar y para menospreciar y para silenciar un pasado. ¿De dónde venían estas personas? ¿Cómo habían llegado? ¿Por qué en México había más personas de color oscuro, con ciertas costumbres? Eso fue lo que se silenció en parte con estas denominaciones que se usaron desde la época colonial. Me acuerdo que hace 25 años oíamos hablar de tribus de África, por ejemplo. Historiadores muy relevantes, que por supuesto no los voy a nombrar, decían sin temor a equivocarse que los africanos no tenían historia, que no podía haber historia en África porque los pueblos de ese continente pues, no sabían leer y escribir. Con relación al término de raza, también hemos avanzado. Hemos logrado, aunque no del todo, entender su origen, su genealogía y su invención como un término que sirvió para catalogar a los seres humanos y dividirlos en superiores e inferiores. También hemos complejizado nuestras perspectivas de análisis con relación a la diáspora africana. Entendemos que las poblaciones afrodescendientes fueron heterogéneas, insisto, y vivieron situaciones diversas. No fueron solo un grupo segregado y la cuestión racial no siempre fue un asunto de primer orden. También debo decir que los estudios decoloniales, hoy en día muy en boga, han ayudado desde algunas perspectivas a entender diferente los contextos y las formas de ser de sociedades virreinales y actuales. Sin embargo, desde mi opinión, se han quedado muchas veces en la parte ideológica y poco se trabajan los testimonios, las fuentes y el trabajo de campo. 8, ya casi acabo. Aunque desde hace 25 años hicimos hincapié en la importancia de conocer la historia del continente africano para comprender las experiencias de las personas esclavizadas y en general de los afrodescendientes en México, sobre todo en el periodo virreinal, no hemos avanzado de manera relevante en este tema. Todavía no tenemos investigación africanista en México y recurrimos muy poco a bibliografía de historiadores y antropólogos de aquel continente. A veces revisamos los textos estadounidenses o europeos, pero insisto, es indispensable contar con vínculos e intercambios con la investigación en el continente africano para hacer interpretaciones más certeras, no solo de la historia, sino también de la antropología y también sobre cuestiones contemporáneas que pueden servirnos. 9. En los estudios antropológicos hemos tenido, por supuesto, a grandes exponentes. No me voy a dedicar mucho a la parte antropológica porque creo que Gabriela Iturralde va a hablar de ese tema. Pocos trabajos se hacían hace 25 años y gran parte de ellos, como lo mencioné al principio, partían de buscar huellas africanas en distintas manifestaciones culturales. Aunque esa tendencia antropológica sigue vigente, y vemos a muchos investigadores que siguen buscando raíces africanas, contamos con estudios extraordinarios que ven otras realidades y otras formas de entender la herencia y el patrimonio afrodescendiente a través de la reproducción cultural y de la recreación. Claro que no vamos a encontrar herencias como tales, o podríamos quizá encontrarlas, también tendríamos que conocer qué estaba pasando en ese momento en África, pero sí podemos encontrar nuevas creaciones, como diría Mintz, este antropólogo tan importante estadounidense, nuevas creaciones de los africanos, de las relaciones entre africanos y europeos que fueron fundamentales y que siguen siendo importantes. Tenemos avances importantes en la antropología, en temas como la migración, la niñez, el racismo,
aunque todavía nos falta mucho, en mujeres, en patrimonio, en música, por supuesto, en danza o gastronomía. Sin embargo, hacen falta muchos más. La mayoría de estos trabajos se centran en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que queremos mucho y admiramos mucho, en algunas regiones de Veracruz, de Michoacán, de Jalisco, pero necesitamos, y también de Coahuila, pero necesitamos incursionar en otras zonas como Morelos, Tabasco, por ejemplo, incluso el Estado de México, incluso otras regiones de Guerrero. La Costa Grande, que de ahí viene la maestra Donají, falta mucho trabajo en la Costa Grande de Guerrero. Nos hacen falta estudios más pormenorizados de las danzas, de las fiestas y de la música, con metodologías que complejicen y no solo busquen, como decía antes, vestigios de un origen que tampoco se ha estudiado con detenimiento desde las perspectivas africanas. Además, nos surgen trabajos sobre la violencia de género, no solo trabajos que digan que no tenemos estadísticas, sino que complejicen en cómo encontrarlas y cómo hay muchos testimonios sobre este problema, y trabajos más detallados sobre la situación económica de los distintos pueblos y comunidades afromexicanas. Asimismo, urgen trabajos lingüísticos. Conocemos y sabemos de la trascendencia de los estudios de Rolando Pérez, pero no tenemos noticias de otros más recientes y de una investigación a fondo, por ejemplo, entre otros del afroseminol en Musquis, Coahuila. Tampoco hemos trabajado de manera profunda las migraciones de africanos y afrodescendientes contemporáneas y no hemos documentado, o muy poco, las problemáticas de discriminación y racismo a las que se enfrentan africanos y afrodescendientes en las fronteras de México. Asimismo, debe hacerse notar de la importancia de los avances, y esto también se dice poco, de la antropología física y de los estudios genéticos sobre el tema. Hemos tenido presentaciones extraordinarias, por ejemplo, de María Ávila, una doctora de la UNAM, que trabaja sobre genética y a partir de restos óseos encuentra de dónde venían los esclavizados, de qué regiones, qué enfermedades tenían, o sea, cosas muy interesantes. 10. En suma, en las investigaciones históricas y antropológicas que se han hecho desde el primer Festival Afrocaribeño, han tenido muchos avances, pero no los suficientes. Hemos complejizado desde una visión crítica la historia y el presente de las poblaciones africanas y afrodescendientes y hemos logrado distinguir nuestros contextos y nuestras interpretaciones, por ejemplo, de las estadounidenses o europeas. Tenemos, yo diría ya, una historiografía mexicana importante, destacada sobre el tema. Sin embargo, seguimos reproduciendo una ideología de buenos y de malos, de héroes y villanos, de víctimas y de victimarios, que corre el riesgo de volver a estigmatizar, como en tiempos de la ideología del mestizaje, una historia inventada, que no tiene fundamento en hechos y procesos y que sirve más bien como una ideología para sostener y justificar un régimen político. La historia no puede estar al servicio de una élite, no debe estar al servicio de una élite o de un grupo. Tiene un propósito que, como diría mi maestro Blanquel de la UNAM, es el de buscar la verdad, entre comillas, aunque ésta no exista. La historia y la antropología se hace desde distintas perspectivas, pero con fuentes, testimonios, entrevistas, evidencias y trabajo minucioso de reflexión y análisis. Voy ahora sí terminando. El primer Festival Afrocaribeño inauguró la posibilidad de festejar y visibilizar el conocimiento y la cultura afrodescendiente en México, vinculados con el Caribe, pero también, como decía al principio, con Centroamérica y América del Sur. A partir del Festival Afrocaribeño comenzaron a abrirse espacios de divulgación del tema. Algunos investigadores han discutido, por ejemplo, el papel
del Festival Afrocaribeño en sí o no ha tenido una visión estereotipada, por ejemplo, de la reproducción de los estereotipos afrodescendientes. Esto es importante. El festival se ha convertido en una institución que debe de trascender estos estereotipos y profundizar en el tema. Los africanos y afrodescendientes no son solo baile, música y canto, que son buenísimos, son muchas cosas más y es importante hablar de ello y reflexionar de ello. Hoy contamos con más espacios de divulgación del tema. En los últimos 5 años y gracias a la movilización de organizaciones sociales de las cuales tenemos representantes, hace 25 años no había un solo representante de una organización social, ni siquiera todavía estaba México Negro. Ahora tenemos activistas, tenemos mujeres que asumen su afrodescendencia y luchan por sus derechos, igual que en la época virreinal, igual que en el siglo XIX. Así yo me las encontré en las fuentes. Casi cada semana hoy en día vemos una mesa con temas afrodescendientes, de jóvenes, de mujeres, en las redes sociales. Las instituciones del Estado ahora buscan y se preocupan por tocar el tema. Existen hoy más de 25 organizaciones sociales que decía se reivindican como afromexicanas. Tenemos además por lo menos 3 afromexicanos en el Congreso de la Unión. Tenemos a una senadora y tenemos a un diputado federal, además pionero, el maestro Sergio Peñalosa, pionero de las organizaciones afros, y una diputada local, y por supuesto a la senadora Harp, que también ha dado un gran impulso a este tema. Esto alienta y estoy convencida de que vendrán mejores tiempos para las y los afromexicanos. Sin embargo, debe tomarse en consideración que las leyes, los espacios y las reivindicaciones deben tener soportes en el conocimiento. Y con esto quiero terminar. No tenemos espacios de investigación con recursos, ni siquiera como hace 25 años que había un programa de La Tercera Raíz que coordinaba Luz María Martínez Montiel y tenía recursos para la investigación. Ahora hacemos investigación de este tema casi por voluntad propia. Los libros de texto, aunque con algunos cambios importantes, no ofrecen todavía una historia veraz y digna de las personas africanas y afrodescendientes en México, y no existe un museo regional o nacional, y muy pocos contados espacios museográficos, de los muchos, de los miles de museos que existen, que hablen de las contribuciones y de la participación de los miles de africanos y afrodescendientes en nuestro país. Sin el conocimiento, y con esto ahora sí termino, corremos el riesgo de reproducir estereotipos, ideologías y polarizaciones que no ayudan a los objetivos que muchas personas nos hemos planteado desde hace 25 años. Dignificar la participación y la contribución de las miles de personas que llegaron de manera forzada a México, erradicar la discriminación y el racismo y construir una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elisa. Justo me pregunta lo que te iba yo a preguntar. Yo me asumo de la generación experimentada que nos tocó empezar y estar aquí en el primer Afrocaribeño, y para la generación experimentada de las conferencias magistrales no llevan preguntas. Y sobre todo también pienso porque hay una mesa que sigue que puede redondear, pero más bien, en lo que piensas, si quieres preguntas, queremos decir a nombre del IBEC y a nombre de Lina, y lamentar el fallecimiento del maestro Alfredo López Austin, que hoy falleció. Querido maestro, que daba clases y quienes tuvimos
el honor de tomar clases los viernes a las 8 de la mañana en Filosofía y Letras. Lamentamos muchísimo y pido un aplauso a la memoria de Alfredo y a la memoria también de Marta y de Alfredo. Ahora en la mañana, así que Alfredo López Austin, el maestro, se merece eso y mucho más. Entonces, pues lo que me digan, pasamos a la otra mesa para que haya... ¿Qué hacemos? Si hubiese algunas preguntas, podríamos hacer una pequeña ronda de 3, quizá 4, preguntas que no sean ponencias, pediríamos. Ya ven que luego alguien levanta la mano y no pregunta, sino da una ponencia de 15 minutos, ¿no? Bueno, ¿qué les parece entonces si seguimos? Donají, por favor, la maestra Donají. Bueno, doctora, solamente agradecerle a nombre de México Negro AC todo el trabajo que ha realizado junto con su equipo, trabajo en el campo, de sol a sol, en la noche, también en festivales y comida, pero toda la aportación académica que han realizado y la información que hemos tenido y que a través de todos esos trabajos que están en diversos espacios podemos saber qué pasó en esa época y sobre todo actualmente seguir siendo orgullosos de toda esta herencia. Muchísimas gracias, doctora, por toda su aportación, a usted y a su gran equipo. No sé si hubiese alguna intervención. Muchas gracias, Donají. Piden la palabra por aquí adelante. Gracias, buen día. Doctora, todo esto que usted nos comentaba sobre las investigaciones en las que han ido avanzando a lo largo de este tiempo con respecto al papel de las mujeres, ¿está documentado ya podemos tener acceso a ello? Y de ser así, ¿en dónde? ¿Alguna otra más? Y juntamos, si te parece, María Elisa. Por allá atrás, por favor, y gracias por el apoyo en el micrófono. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Me gustaría saber cómo propone que se pueda documentar con este propósito de dignificar las contribuciones de las personas que fueron traídas de forma forzosa a través de los testimonios y de las entrevistas. O sea, ¿cómo lo visualiza? Eso es lo que me gustaría que nos compartiera. ¿Cómo visualiza que pueda hacer este trabajo que está haciendo falta? Muchas gracias. Pues entonces, te paso el micrófono, tienes 40 segundos para contestar. Muchas gracias por las preguntas. Mil gracias, Donají, también una pionera desde los 90 en la dignificación y las demandas de las y los afromexicanos. Sí, los trabajos sobre mujeres, muchos ya están documentados, tampoco hay tantos, por eso decía que hacen falta más. Hay un libro que escribí, no hace 25, pero ya también varios años, que se llama Mujeres de Origen Africano en la Ciudad de México. Está editado publicado por el INA y por la UNAM. Hay otro libro que coordinamos con una investigadora de Chile que se llama Mujeres de Origen Africano en América Latina, África y el Caribe, que también está publicado por la ENA. Hay un artículo que escribí con Cristina Masferrer, hay trabajos de Sandra Luna, es decir, también de Adriana Naveda, también tiene un libro que ella coordinó sobre mujeres en Veracruz. Entonces, hay ya varios trabajos que están publicados y que se pueden consultar, y más ahora en las redes, que es mucho más accesible, ¿no? Y la última pregunta, ¿cómo tener los testimonios? Bueno, los históricos yéndonos a las fuentes, trabajando las fuentes, ahí está la información, ¿no? Y hay muchísimas fuentes que están esperando ser consultadas.
No tengo tiempo, pero a lo mejor mis compañeros en la próxima mesa podrían hablar de algunas de las características de estas fuentes históricas, documentos de compraventa, testamentos, actas matrimoniales, de defunción, litigios, mujeres que iban a poner demandas para lograr su libertad y las de sus hijos. O sea, hay una gran cantidad de documentos. Y para la antropología, para los trabajos etnográficos, ir a campo, oír a la gente, hablar con ella, no hacer interpretación de la interpretación de los libros, sino hacer trabajo de campo, de tierra, como decimos, estar con la gente. Ella es la que en realidad conoce del tema, y lo que hacemos como antropólogos es recrear y trabajar con ellos para dar a conocer esta información. Entonces yo creo que lo que yo sugiero siempre es ir a las comunidades, estar ahí y trabajar con ellos y hacer una antropología con los otros, ¿no? No desde nuestros escritorios, no desde nuestros gabinetes, sino en campo. ¿Es para mí? Gracias. Gracias, Álvaro, qué gusto escucharte siempre. Solo quiero, antes de preguntarle algo a la maestra María Luisa, recordar, yo trabajé en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa y la oficina de Álvaro estaba abajo y lo escuchaba siempre cantar y hablar y contar historias, y yo decía, este hombre, pues no sé si bajar a cantar con él o decirle que me deje hacer una reunión de trabajo. Entonces te recuerdo con mucho cariño, Álvaro. Maestra, pues nada, reconocer su trabajo, no como funcionaria, porque esto dura muy poquito, sino como mujer, como veracruzana, y pedirle, si usted quisiera compartir este texto que hace un recuento muy real, muy cálido de lo que ha sido el festival y que para nosotros es muy importante. Pienso que ahora en estos tiempos pudiéramos compartirlo de manera digital en la página del IBEC o en la sección de publicaciones. Nos gustaría mucho, creo que es pues eso, un resumen, ¿no?, de lo que ha sido el festival, y me gustaría que más personas pudieran escucharlo. Claro que sí. Muchas gracias, Silvia. Con mucho gusto lo compartimos, y bueno, terminar invitando a que el Festival Afrocaribeño crezca cada vez más, los espacios de sensibilización sobre este tema se sigan desarrollando. Ayer comentábamos en esta mesa que tuvimos con Alfredo Delgado, con Cintia García, con Jairo Jiménez, los tres veracruzanos, y eso que no lo planeamos, hablando de temas increíbles. Era una mesa de primera. Entonces, esto es lo que, o sea, yo estoy convencida, digo, parezco ilustrada del siglo XVIII, pero estoy convencida que el conocimiento es fundamental para acabar con el racismo, con la discriminación y con tantas y con los estereotipos que tanto daño hacen. Entonces, abrir espacios de investigación. O sea, no es posible que, y me da pena decirlo aquí, pero yo tengo, bueno, no me da pena decir que tengo 62 años, pero que si mañana me da COVID, se queda sin presupuesto mi proyecto y la gente que trabaja en el INA. Entonces, no es posible que los espacios de investigación sobre este tema se queden en la voluntad de Álvaro en su centro de trabajo, o de Alfredo en su otro, o el mío. Tiene que haber una institución que en este momento y después del reconocimiento constitucional se dedique a trabajar este tema de manera seria y severa, ¿no? Entonces, ojalá que sea uno de los pasos importantes que puedan lograr, entre otras, nuestras senadoras. Gracias. Pues antes de despedir esta parte… Cójanla suave, cójanla suave, cójanla suave. Antes de despedir esto, pero quería decirle yo a Silvia que le agradezco mucho el saludo y que
y que agradecemos la hospitalidad, Silvia, Alejandre, de tu equipo, el equipo que encabezas, porque estamos conscientes de lo que decía María Elisa, y es un pendiente que tenemos que seguir exigiéndoles a las instituciones y a las instancias de los 3 niveles de gobierno, más presupuesto, porque estamos conscientes que es una lucha permanente por el presupuesto para cuestiones, asuntos vitales de cultura, ¿no? Así que agradecerles la hospitalidad, Silvia. Muchas gracias. Rafa Castañeda, de la UNAM. Sí, gracias, Álvaro. Bueno, felicidades a la doctora por la charla. Yo quería aprovechar porque yo creo que de los académicos que más han recorrido el país, ¿no? en estos temas que nos reúne hoy día, pues uno de ellos es María Elisa Velázquez. O sea, han dado realmente recorriendo tanto zonas rurales, la costa, como también el norte, el Bajío, por todos lados. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí es, bueno, ella y su equipo sí es un testimonio bien interesante porque lo que ella decía respecto a la necesidad de que hubiera museos sobre las poblaciones afrodescendientes, pero también los que están, que se les incluyera, ¿no?, en las exposiciones. Y mi pregunta es, porque uno de los retos es incluirlos sin que sean la otredad, ¿no? O sea, eso es un reto. En todo este recorrido que han hecho por años en diversas regiones del país, pero además también tu recorrido por París, por el Museo Quai Branly, que sería un ejemplo, ¿no?, porque ahí tiene una sala sobre África que tú conoces muy bien. ¿Cómo te imaginas un museo, pero sobre todo de tus recorridos, que dices, esto no se sabe, esto que estoy viendo, esto que me cuenta la gente, esto que yo vi, bla, bla, bla? O sea, porque parecería que tenemos un material que se repite mucho, que es que a veces digo yo, alcanza para una sala, alcanza para un museo. Entonces, yo creo que tú eres un testimonio realmente a ras de piso que ha ido recorriendo en los últimos años todo el país, y que me gustaría escuchar cómo te imaginarías este tipo de una exposición. Ya sé que han hecho la virtual ahorita en Memórica, pero hablando de tus recorridos y testimonios que has ido recabando, por favor. Gracias. Gracias, Rafa. Muy brevemente, pues yo creo que como tú bien lo señalas y hemos hecho las propuestas, cada museo nacional podría tener partes de afros, o sea con que en la pintura de Vicente Guerrero se dijera abajo mulato, afrodescendiente, que nació y tal, bueno, ya aportamos, hemos hecho trayectorias de cómo por componer cédulas, con llamar la atención sobre ciertos temas en el Museo de Historia de Chapultepec, en el Museo de Antropología. No hay una sala etnográfica sobre la Costa Chica, sobre los Mascogos, sobre Veracruz, nada. O sea, el que recorre el Museo de Antropología no se entera que hay afrodescendientes. Y también los museos regionales, que habría que tener guioncitos. Nosotros, mi equipo, el equipo de Lina, mandamos una carta pormenorizada de lo que habría que cambiar, por ejemplo, en el Museo de Guerrero. Entonces yo creo, y ya lo estamos haciendo con las organizaciones afromexicanas, vamos a exigir esos espacios, porque no es posible. Y creo, como tú lo dices, mi sueño sería tener el museo que está en Bruselas, que está dedicado a la historia de África y que tiene un grupo de investigadores dedicados al tema. Bueno, yo no digo el gran museo, no queremos el museo de antropología, pero un museo digno, chiquito, con un grupo de investigadores que estén trabajando ese tema, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Y qué bueno, nada más para terminar diciendo que agradezco también mucho a Gabriel Iturralde, a Paz Flores y a José Luis Martínez, que llevan 10 años conmigo trabajando en las buenas y en las malas, sin salarios o con salarios ínfimos, meses sin cobrar, siempre solidarias, cariñosas y comprometidas con el tema. Muchas gracias, porque pues también es por ellos que esto puede hacerse. Muchas gracias. A ver. Bueno. Mario. Sí, nada más, rapidito. Buenos días a todas y a todos. Yo solamente quiero destacar, no quiero dejar pasar esta oportunidad de destacar también que dentro de todos estos trabajos que ha hecho la doctora María Elisa,
doña María Elisa, como yo le digo, porque es una doña en todo esto, es que ella no lo dice, pero ella empezó a abrir los espacios para que estuviéramos presentes. Un día dijo, ya estuvo suave que estén hablando de los afros y no haya ninguno en las mesas, en los foros. Y entonces ella dijo, a ver, aquí sí hay mujeres, sí hay hombres, y empezó a visibilizarnos en estos foros donde hablaban de nosotros, de nosotras, y no estábamos nosotras. Ese es un trabajo que ella y su equipo empezó a hacer también. Entonces no quiero que se olvide esto. Gracias. ¡Bravo! Ahora sí paso el micrófono. El relevo y la estafeta. María Elisa, muchísimas gracias. Y a nombre del instituto queremos entregarte este pequeñísimo reconocimiento. Y aprovechando que se lo estoy entregando, es una constancia por la conferencia que nos acaba de regalar. Yo solo quisiera abonar con una frase de Plinio, parafraseándolo más bien, que dice: Semper María Elisa novi aliquid aportat, que significa siempre María Elisa trae algo nuevo. Muchísimas gracias. Y si nos permiten 5 minutitos en lo que acomodamos aquí nuestras sillas para entrar a la siguiente mesa, que es darle continuidad a la actividad del día de hoy. Gracias.